Hola, buenas a todos. Soy Aitor González. Esto es Furor Televisión, una televisión independiente, pequeña, joven, con una línea editorial progresista. Hemos vuelto una vez más. Como ya sabéis, estamos teniendo algunos problemillas, pero vamos a ir reactivando esto. Y hoy hemos decidido volver, como no podría ser de otra manera, conmigo, con el programa de juventud de Avanza. Hoy tengo a mi lado a Alexis Cook. Buenas, Perdóname, ¿cómo Alexis, andás? que estaba Muchas gracias por silenciado. la invitación. No, no hay problema. Nada, hombre, a ti. Alexis Cook, más conocido por sus seguidores como Arrepentidos de Milei y más conocido por sus detractores como La Reta, ¿no? Sí, sí, algunos me dicen ahí que soy la reta, que bueno, fue un candidato de otro de los partidos no el que me representa a mí, pero de otro de los partidos que participó en las elecciones. Si quieres contar la anécdota para los que no la conozcan. Sí, básicamente, bueno, yo creé la cuenta. Hay tres partidos, por así decirlo, en Argentina, que está básicamente Unión por la Patria, tres partidos grandes. Después hay varios otros partidos que sacaron menos porcentaje, pero bueno, está Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Y en su momento, cuando yo me creé la cuenta, muchos libertarios decían que yo era un radical, es decir, alguien del partido de Juntos por el Cambio. E incluso algunos me llegaron a decir que yo era el mismísimo Larreta, que bueno, fue el que fue uno de los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio. De acuerdo. Vale, la primera pregunta, el programa se llama Avanza, entonces la primera pregunta a todos los invitados, por ir empezando ya, es ¿hacia dónde avanza? Entonces, en tu caso, ¿hacia dónde avanza Arrepentidos de Milei? Y bueno, yo lo que estoy haciendo es recopilar capturas de personas que votaron a mi ley y de a poco se empiezan a arrepentir teniendo en cuenta las condiciones económicas que estamos viviendo, teniendo en cuenta el ajuste brutal a la clase media, a los sectores populares, con suba de tarifas, quita de subsidios que el presidente había dicho durante la campaña que no las iba a llevar a cabo hasta que el poder adquisitivo, el salario de los argentinos se restablezca y pudieran pagar una tarifa sin subsidios, y no lo hizo, no cumplió su promesa, así que de a poco empiezan a aparecer todos los arrepentidos y todas las personas que confiaron en lo que había dicho en la campaña y que ahora no están recibiendo lo que les había prometido. Y bueno, lo que busco con la cuenta es no criticar a esa gente que votó a este presidente, sino más bien demostrar que porque ellos se jactan mucho de que tienen el 56% de los votos, de que porque lo votó el 56% de la gente pueden hacer lo que quieren, cuando en realidad la verdad es que de ese 56%, 26 puntos porcentuales son prestados de otro partido. Entonces, para empezar eso, y segundo, que si asumís con un electorado que te vota por determinadas promesas y terminás a los 3 meses incumpliendo todo lo que dijiste, entonces obviamente ese 56% termina siendo menor. Y bueno, lo que busco con la cuenta es demostrar que no tienen la legitimidad que ellos dicen tener, porque los mismos que votaron ya se les empiezan a dar vuelta. Indagando un poco más en la cuenta en sí mismo, me gustaría preguntarte por la idea tan curiosa de eso, de detectar y exponer públicamente a arrepentidos de mi ley. Ya sé que a la gente normal le sueles censurar, simplemente se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Claro. Me gustaría que nos contases de dónde te surge esta idea, ¿no? Y si crees que está siendo útil, o sea, ¿crees que el exponerles y el demostrar de algún modo que hay tanto arrepentido está siendo útil? Lo que siento es que, bueno, primero cuando empecé la cuenta yo la arranco el día posterior a perder las elecciones, porque bueno, fue feriado, entonces yo estaba en mi cama leyendo mucho Twitter y ya había personas que lo habían votado y empezaron a preocuparse por su futuro, docentes de universidad pública que decían, bueno, pará, el chabón detesta todo lo público, yo trabajo en una universidad pública, ¿qué va a pasar con mi sueldo? Y ese tipo de gente que, bueno, que ya empezó a preocuparse desde el día cero, desde el día que gana las elecciones, porque hubo mucho de gente que lo votó creyendo que, bueno, no iba a hacer no va a hacer lo que dice, o no va a ganar, no creo que gane. Entonces, bueno, ya el primer día empezaron a aparecer personas muy preocupadas y ahí creé la cuenta y despegó rapidísimo. Después la segunda pregunta, si creo que es útil. Bueno, lo que pasa mucho, lo que está pasando muchísimo es que gracias a la cuenta y al poder de, bueno, de difundir que las personas que acompañaron al candidato en el balotaje o en las elecciones generales ya empiezan a mostrar su arrepentimiento, hace que ellos mismos salgan a defenderse y a poner ellos mismos en agenda el tema del arrepentimiento. Entonces yo subo capturas y ellos saltan a decir, no hay nadie arrepentido. Y eso como que los expone a ellos mismos, tener que salir a los 70 días de gobierno
aclarar que supuestamente nadie se arrepintió, es como medio raro, ¿viste? No hubo caso en la historia que a los 70 días de gobierno tengan que salir tus militantes a decir, no, acá nadie se arrepiente. Entonces creo que ahí quedan expuestos ellos mismos. Me gustaría preguntarte por cómo crees que va la oposición al gobierno de Milei. ¿Cuáles son sus objetivos y si crees que se están consiguiendo? Bueno, hasta el momento creo que el objetivo de la oposición, pasa que hay dos oposiciones, está la oposición nuestra, la de Unión por la Patria, la del peronismo, que básicamente no quiere ceder en nada a las propuestas de destrucción de la patria, básicamente, que quiere llevar a cabo este gobierno. Y después está la otra oposición, que sería lo que yo te decía, de Juntos por el Cambio, que quieren dialogar, que le quieren dar un poco de gobernabilidad, que aceptan algunas cosas, otras cosas no aceptan y terminan más o menos que negociando cosas. Pero bueno, hasta por el momento creo que la oposición, por lo menos en Congreso, bastante bien, porque la ley Omnibus no salió. Lo único que creo que tiene que empezar a tratarse ya mismo es el tema del DNU, que por ahora sigue vigente y ya gracias al DNU se llevaron a cabo despidos. Las prepagas, es decir, el sistema de salud privado empieza a aumentar a niveles que la gente no puede pagarlo y es un tema gravísimo porque hace que la gente directamente no tenga cobertura médica. También otros tipos de aumentos, como el aumento de colegios y demás, que bueno, se está llevando a cabo todo gracias a DNU, también que derogaron la ley de alquileres y ahora no hay ningún tipo de regulación en los alquileres, te pueden aumentar lo que quieran, los precios de los alquileres también van subiendo, hay actualizaciones bueno, vos firmás un contrato y ya el contrato puede decir que a los 2 meses ya te pueden aumentar otra vez. Y bueno, antes con la ley de alquileres, que es algo que hay en todo el mundo, en ningún lugar los alquileres no están regulados. Pero bueno, con la ley de alquileres te podían aumentar cada 1 año, cada 6 meses como máximo. Pero bueno, es algo que sí hay que tratar ya mismo, el tema del DNU, porque si no se siguen firmando contratos sin ningún tipo de legislación o las prepagas aumentan a precios irrisorios que la gente hace que deje de tener cobertura médica. Así que por el lado de la ley ómnibus que lograron tirarla abajo por completo, también un poco por negligencia de ellos que no sabían muy bien dónde estaban parados, bien, y por el lado del DNU creo que se está tardando un poquito en tratarse en Congreso. Muy bien. Bueno, en este programa ya hemos comentado, tratamos temas de juventud, intentamos estar cercanos a la misma y también a sus inquietudes y preocupaciones. A pesar de que tú eres muy joven y es uno de los motivos por los que hemos decidido invitarte, creo que es innegable que Milei ha recibido un apoyo insólito de los sectores más jóvenes de Argentina. ¿A qué crees que se debe esto? Algunos hablan de que la juventud y la rebeldía se han vuelto de derechas. ¿Crees que esto es cierto? Yo lo que siento que pasó mucho acá con el tema de los chicos que empezaron a bancar a este proyecto de gobierno es que es la generación que terminó el secundario en pandemia. Y esto hizo que estuvieran sus 2 mejores años de adolescencia, estuvieran encerrados en su casa, no por cuestión de gobierno, sino fue una situación excepcional en la historia de la humanidad, más o menos, que hizo que, bueno, esta gente se pusiera en contra del gobierno que los encerró, entre comillas, se pusiera también, incluso hay muchas personas dentro del grupo libertario que te dicen que el virus fue una mentira, hay mucho de eso. Y bueno, hizo que un poco que este movimiento creciera tan rápido, también impactó mucho en las redes sociales, el tema TikTok, un poco el tema TikTok y esas plataformas, el peronismo y también Juntos por el Cambio, los radicales, no pudieron adoptarlo a tiempo, entonces fue una vía libre completamente para la expansión de este movimiento, porque el peronismo no estaba jugando en las redes sociales, los radicales tampoco, y quedó ahí todo un terreno sin explorar, totalmente liberado para ellos. Así que creo que en parte es eso, y bueno, también que es una generación que se crió en 2 gobiernos malos de ambos partidos que generalmente son los que gobernaron a lo largo de los últimos años, que es el peronismo y Juntos por el Cambio. Primero el gobierno de Mauricio Macri en 2015 a 2019, que fue catastrófico. Después Alberto Fernández, que
representando al peronismo, tampoco pudo mejorar la situación. Y entonces una juventud que se crió con dos gobiernos decepcionantes. Entonces llegó un candidato nuevo que proponía básicamente destrozar todo el sistema político tradicional, que es el que venía fracasando, entre comillas, o lo que ellos conocían venía fracasando. Entonces, bueno, le dieron su apoyo a este gobierno. Pero, o sea, por ejemplo, una de las cosas de las que se suele hablar mucho en España, por ejemplo, es de que sorprendentemente en Latinoamérica y en Argentina especialmente hay como bastante arraigo de sectores como del trotskismo. ¿Por qué se van a un candidato tan nuevo y tan poco experimentado y con tan poca estructura, teniendo ahí alternativas disruptivas, rompedoras, ya con un pozo, con una estructura más arraigada, por así decirlo? Yo lo que creo es que, bueno, la izquierda acá nunca tuvo mucho peso porque el peronismo ocupó lo que buscaban los trabajadores de apoyo, de mejora de derechos laborales. El peronismo ocupó muy bien esas necesidades que quería el pueblo trabajador. Entonces la izquierda nunca llegó a crecer del todo porque el peronismo ya ocupaba bien ese lugar. Pero por qué los libertarios no se hicieron de izquierda, creo que va también un poco por el hecho de que Milei recibió mucha publicidad, muchas promociones de los grupos económicos que lo invitaban a la tele, lo invitaban a participar de debates y también lo hicieron famoso así, que esto es un tema de que, bueno, a ellos sí les convenía que alguien de derecha con esas ideas se hiciera popular, se hiciera conocido y no le dieron lugar a la izquierda para que ocupara este lugar de, bueno, de alguien que venga a golpear el tablero y a sacar a los políticos tradicionales, me parece. Siguiendo un poco con el tema de la juventud, creo que en todas partes, en general, la juventud es un sector bastante vulnerable en la sociedad, o al menos es uno de los que más dificultades económicas arrastra. O sea, suelen ocupar los peores trabajos, tienen unas dificultades para acceder a la vivienda muy grandes, ¿no? Sin embargo, siguiendo con el tema del apoyo de la juventud a Milei, hay muchos jóvenes que no solamente lo votan, sino que lo militan muy activamente. O sea, vemos a jóvenes con remeras, ¿no? Con sudaderas de no hay plata y celebrando el ajuste cuando precisamente no son clase alta, o sea, no es gente que se vaya a beneficiar de esto. ¿Por qué crees que apoyan algo así, que va tan en contra de sus propios intereses? Y hay un fanatismo bastante extraño, tipo casi mesiánico con este sujeto, que personalmente me resulta difícil de explicar porque es alguien que todavía no les dio nada, porque el chabón acaba de asumir 3 meses y ellos están fanatizados hace 4 años, porque, no sé, porque creen que sus ideas pueden llevar a una mejor Argentina, capaz lo creen genuinamente, capaz un poco de, bueno, que les daba gracia, les daba un poco de morbo que estuviera insultando a todos los políticos que capaz no habían logrado que justamente que la juventud pueda independizarse, pueda alquilar, pueda tener un laburo digno. Entonces, capaz gente que, bueno, dice yo no puedo alquilar, yo no puedo conseguir un buen trabajo, y estos políticos están hace 8 años, y llega y dice, bueno, todos son los pelotudos, yo ahora vengo, rompo todo y que estalle la economía, que estallen los políticos, que la casta política se pudra y yo vengo a ser potencia en Argentina. Y bueno, se comieron ese verso que, bueno, creo que no hay forma de que Argentina sea potencia por un tema de que el mundo ya está configurado de una determinada manera y un país tercermundista no puede ser potencia ni aunque quisiera, porque la realidad es que ya el mundo quedó formado de determinada manera y las potencias ya son las que son y eso uno siempre va a estar subordinado a esas potencias, lamentablemente. Pero sí, creo que tiene que ver con esto que decía antes, de 8 años donde la juventud cada vez se le hizo más difícil alquilar, cada vez se le hizo más complicado conseguir un buen trabajo y eso lo supo capitalizar muy bien la derecha que claramente no representa los intereses de esta juventud, pero bueno, le hicieron creer que sí representan sus intereses. O sea, a raíz de lo que has dicho del fanatismo que generan personajes como Milei, Milei yo creo que sí que se está centrando mucho más en una especie de sentimiento fuerte
Generalmente sentimientos negativos, ¿no? El odio, al contrario, ¿no? El desprecio. Todo esto que dice de zurdos de mierda tiemblen, o que muchos de sus seguidores incluso parece que más que centrarse en sus propias propuestas políticas, suelen centrarse en que rabien los otros, ¿no? En cómo molaría que ganásemos nosotros solamente para que los otros se enfaden mucho. Sin embargo, creo que le ha funcionado bastante bien. O sea, ahí están los resultados. Entonces, mi pregunta es, ¿tú por qué crees que funciona esta estrategia? Y si crees que vamos camino a una política del odio en general, en la que lo más importante es como imponerte tú y demostrar que eres más fuerte y tal, y someter al contrario. Siento que estamos viviendo un momento muy individualista donde la gente vota pensando en sí misma y esto hace que avale mucho la violencia a otros sectores, porque creo que hay mucha gente que lo votó sabiendo y dándose cuenta de que el chabón era un violento, que violentaba a un montón de personas, un montón de colectivos, pero a la hora de poner el sobre en la urna, dijo, bueno, a mí no me hizo nada, yo lo voto igual. Y esto se vio muy claro en los últimos días que salió una persona, bueno, Milei le dio like y compartió un tweet donde básicamente se burlaba a las personas con síndrome de Down y salió una mamá de una chica con síndrome de Down a decir que ella lo votó, pero no, que no puede creer esto, que se siente muy traicionada y demás. Y siento que habla un poco también de este individualismo, de lo que decía, que lo voto porque sí, yo veo que insulta a todo el mundo, pero a mí no me hizo nada y lo voto igual. Y siento que ese tipo de... La crueldad se naturalizó demasiado y el individualismo hace que la gente no pueda sentir empatía por el otro. Entonces, cuando ve que despiden a 700 personas de Telam, de una agencia de noticias estatal, dice, van, son ñoquis seguro, no laburaban, yo estoy bien acá. Entonces, medio que viene por ese lado, viene parte de la crueldad, falta de empatía, y así es como terminamos con este presidente, me parece. El tema de individualismo, tema también de que eso, de que se naturaliza mucho la crueldad, no sé muy bien por qué, creo que el odio personalmente acá surge, no sé cómo será en otros lados, pero acá surge también mucho por lo que los medios le hicieron creer a la gente, de que el peronismo era todo, toda la política es corrupta, cuando obviamente hubo casos puntuales, pero le hicieron creer que cualquier acción hecha desde el Estado era corrupción. O sea, y con la segunda pregunta, lo de crees que vamos a una política regida por el odio, ¿tú crees que, o sea, porque siempre se habla de que cada generación engendra a la siguiente, ¿tú no crees Sí. que al final esta forma de hacer política va a tener consecuencias? O sea, ¿no crees que en el futuro, o sea, que Dios quiera que no, pero que en el futuro se normalice estas praxis de eso, del insulto, del faltar el respeto, de casi rozando la violencia, no la violencia física, pero desde luego así violencias verbales y violencias de todo vale contra el contrario y deshumanizarlo y demás? Acá lo que pasó fue que mi generación fue la juventud que consiguió el aborto legal, que consiguió un montón de derechos y que hizo que se vuelvan, que se penalice mucho el tema de discriminación y demás. Y eso generó un movimiento atrás de generaciones que por alguna razón se sintieron excluidas de ese movimiento, que no creyeron que los incluía, y así salió una generación misógina, machista, muy cruel, con falta de empatía, y siento que lo que puede llegar a pasar es justamente lo mismo, pero a la inversa, que ahora con esta generación con falta de empatía, crueldad y demás, cuando este modelo fracase, vuelva a engendrar, espero, es la ilusión que tengo, vuelva a engendrar una generación con empatía. Creo que es lo que espero y lo que quiero creer que va a pasar. Que uno cuando fracasa un modelo se va al otro extremo y así la generación quiero creer que va a ser, la próxima va a ser mucho mejor. Esperemos que sea así. Esperemos que sí, mucho ánimo con ello. Voy a llevar un poco la entrevista a terreno nacional, a España. A ver. Sobre todo porque quisiera pedirte consejo. O sea, creo que en España sí que existen muchos de los elementos que catapultaron a Milei. Toda la ola de influencers de derechas, los que son más explícitos y los que son más sutiles, ¿no? Los que directamente te dicen que eso, que abajo el Estado y demás, y abajo los impuestos y individualismo y tal, como los que tienen el rollito de sé tu propio jefe, emprende Uy, tal.
Bueno, el poder mediático aquí lo hemos comentado muchas veces, pero tiene los intereses que tiene y catapulta a los personajes que catapulta, ¿no? Entonces, sabiendo lo que sabéis ahora los argentinos y habiendo vivido lo que habéis vivido, ¿qué consejo podríais darnos? En plan, ¿cómo creéis que se podría prevenir el auge de algo así como un Milei español? Y acá lo que pasó mucho fue gente que votó sin saber conocer la historia del país y votó ideas que ya se probaron incansablemente a lo largo de la historia y nunca funcionaron, siempre nos terminaron llevando a de nuevo tener un gobierno peronista que reconstruyera lo que dejó el gobierno de derecha que fracasó. Entonces hubo mucho de eso, de gente votando con ignorancia, gente también no entendiendo que estaba votando algo que los perjudicaba, porque era gente que te decía, no, yo odio a los planeros, que son los que reciben tipo asistencialismo, odio a esa gente porque vive nuestros impuestos, yo nunca vivo el Estado, yo bla, 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 bla. Y la realidad, cuando le sacan el subsidio, ahí se enteran recién que ellos sí vivían del Estado, porque un subsidio de transporte, un subsidio de energía, un subsidio de gas, es también necesitar la mano del Estado para vivir. Y eso es lo que pasó acá, que creo que la gente votó sin saber cómo lo iba a perjudicar. No sé bien allá cómo es en España el tema de subsidios, el tema de asistencia al Estado, qué tanto interviene o no, pero acá todo el mundo, bueno, las universidades públicas hay un montón, la educación pública universitaria funciona muy bien, la educación primaria, secundaria sí le faltó un poco en los últimos años, pero en general todo el mundo se beneficiaba del Estado de alguna u otra manera. Entonces la gente terminó votando sin saber que ellos iban a ver perjudicados, que ellos también eran esos planeros que se decían ser, que nos iban a perjudicar a ellos también. Creo que le faltó información, en realidad lo intentamos, pero no le llegó a la gente no llegó a entender que ellos también recibían beneficios de la intervención del Estado y de un Estado presente, que bueno, creo que eso es una forma de si en España pasa estas cosas, de hacerle entender a la gente que un gobierno de derecha también los perjudica a ellos, porque ellos también necesitan un Estado presente. Pero en general, o sea, asumiendo que igual habría que haber hecho algo más y demás, o sea, ¿tú qué crees que hubiese que habido que cambiar en la estrategia de, no sé si decir, el peronismo o la izquierda o lo que sea, para evitar que se hubiese llegado a esta situación? O sea, ¿qué se hizo mal? ¿Qué hubieses cambiado? Hay una realidad que la gestión del peronismo, la última, no logró arreglar todo lo que había dejado el anterior de Mauricio Macri, no logró, bueno, la premisa del peronismo siempre es hacer que la gente viva mejor, que la gente tenga mejor laburo, y creo que durante estos 4 años, si bien el empleo no cayó, si bien el consumo siguió alto, tampoco hubo mejoras y de hecho la inflación fue muy alta. Entonces creo que el avance de la derecha acá se explica más que nada por un fenómeno económico. No sé si en España se pueda trasladar esta misma situación como para tenerla en cuenta a la hora de evitar ese avance de la derecha, pero creo que acá la gente votó pensando en el bolsillo y votó en lo que tenía enfrente, que se habla mucho de la premisa de cambio, el concepto de, bueno, hay que votar para cambiar las cosas, y lo que la gente no sabe es que un cambio también siempre puede ser para peor, y sobre todo si votás a alguien que levanta una motosierra en plena campaña. Pero creo que lo que faltó fue gestión, fue lograr también hacerle entender a la gente que un Estado presente en un contexto de un país tercermundista es totalmente necesario. Y bueno, yo creo que lo que falló el peronismo fue dejar de... También lo que tuvo Alberto Fernández fue que trató mucho de negociar con todos los sectores, entonces terminó sin convencer a nadie. Pero creo que el problema acá fue de gestión, la gente votó pensando en el bolsillo, la verdad, más allá de ese núcleo duro de Milei que están fanatizados con él y demás, creo que ese no es el problema, o sea, es un gran problema porque las generaciones futuras, siguiendo la tendencia, van a ser también de derecha, pero el problema por el cual perdimos fue principalmente la situación económica. En España no tenemos un Milei, o sea, no hay de momento nadie que ocupe ese espacio o ese puesto, pero tenemos algo parecido, en plan, no sé, antes lo hemos comentado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la región donde está la capital de España, Isabel Díaz Ayuso, presenta un modelo económico y social bastante parecido a Milei y tiene unas formas, una manera de hacer política y de comunicar bastante parecida a la de Milei.
incluso sus seguidores también están bastante fanatizados. Por el momento parece que se está quedando en Madrid, pero ya le ha cortado la cabeza al anterior dirigente de la derecha española y bueno, después de la decepción que ha tenido el actual dirigente, algunos apuntan a que también podría cortárselo a este y no se descarta que acabe siendo la candidata. Voy a ponerme en un escenario que sería bastante complicado para España, pero vamos a asumir que, que esta señora acabase presidiendo España. Vosotros que ahora estáis teniendo que enfrentaros al problema del ultraliberalismo de Javier Milei, ¿cómo se combate? O sea, ¿cómo estáis haciendo para plantar cara, hacer oposición y combatir estas propuestas neoliberales y estas formas tan agresivas de hacer política? Bueno, acá en Argentina hay una tendencia histórica de movilizaciones, de marchas y demás, que si bien creo que son lo más importante que tiene la lucha en Argentina, también hay que empezar a tocar el tema de las redes sociales, que bueno, yo lo estoy haciendo, hay muchos chicos que también, porque también la disputa es en las calles, pero también es en las redes sociales ahora. Lamentablemente a mí no me gusta mucho, pero bueno, hay que aceptar las cosas como son, y también creo que son importantes empezar a meter ahí, empezar a informar por redes sociales, empezar a hacer videos hablando de política, meterse en TikTok, meterse en Instagram, porque de ahí nació el fanatismo por Milei. Entonces aprovechó un espacio que nadie tocaba, se metió ahí, todos sus fanáticos, porque es casi una secta, tienen comportamiento muy sectario, empezaron a fanatizarse, eso lo llevaron los expandieron en otras redes sociales, convencieron a familiares, a abuelos de votarlo, y así fue como terminó ganando. Entonces, creo que la forma de combatirlo en este momento es, ahora sí creo que el peronismo se está metiendo bien en las redes sociales, y bueno, la manifestación en las calles siempre es lo principal. O sea, ¿tú crees que la estrategia, o sea, me viene muy bien porque es lo que hacemos aquí, pero crees que la estrategia para poder plantar cara a este tipo de propuestas es precisamente la comunicación política y en especial desde espacios en redes sociales como, eso, como TikTok, como tal? Sí, yo creo que empieza a ser muy importante, sobre todo para la juventud, para las generaciones que están por llegar, capaz no para la gente más grande, que ya vivió todos estos gobiernos y más o menos tiene un poco de entendimiento qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar. Entonces, creo que sí, para lograr que las generaciones futuras no salgan con... Porque acá este movimiento no es que trajo Milei no es únicamente de ideología de, bueno, quiero más apertura económica, quiero menos intervención del Estado, sino que eso trajo un movimiento conservador. O sea, la derecha, lo que pasa acá, que no es simplemente una derecha que, bueno, simplemente piensa en los temas económicos, sino que se mete con tema de derechos humanos, empieza a avalar la dictadura que tuvimos en la década del 70, y también con mucha violencia, mucho negacionismo de lo que fueron los momentos más catastróficos de nuestra historia. Entonces siento que es muy importante meterle en las redes sociales, que la juventud conozca la historia, por lo menos de nuestro país. Nosotros ahora tratamos de transmitirle a los chicos más jóvenes qué es lo que pasó cuando tuvimos la dictadura, por qué no es joda que un presidente agarre y diga, no fueron 30.000 desaparecidos en plena cadena nacional, porque está avalando uno de los momentos más terroríficos que tuvimos en nuestra historia, que ya estaba saldado eso, ya había un consenso en las personas mayores de que eso no podía volver a pasar, y ahora aparece una juventud que evidentemente no recibió los testimonios de sus familiares, no leyó lo suficiente, no se informó, no leyó los testimonios de los desaparecidos, que son terribles y te conmueven de una forma impresionante, como para darse cuenta que no se puede votar a un presidente que avala esas cosas. Entonces creo que va por ahí meterle a las redes sociales, meterle a los más chicos principalmente, porque de ahí es lo que salen los futuros candidatos, los futuros militantes salen de la juventud, así que me parece que es importante meterle para informarlos un poco y para tratar de que piensen de una forma un poco más empática, lograr que la próxima generación no piense tanto de forma individual, de decir, bueno, yo lo voto porque a mí no me hizo nada, si bien insultó a todo el mundo, por lo menos a mí no me hizo nada, así que lo voto igual. Creo que es importante que la salida sea colectiva, y si que la juventud logre crear esa empatía que en este mundo no está, le falta mucho,
de decir, bueno, a este, si bien no me hizo nada, a este colectivo lo insultó, lo ofendió y demás, lo agredió, creo que me tengo que solidarizar con esa gente, entonces creo que es muy importante eso. Sí, totalmente. Me recuerda, había una frase muy célebre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De vinieron a por los judíos y como yo no era judío no me preocupé, vinieron a por los Sí. sindicalistas, como no era sindicalista no me preocupé, vinieron a por... y cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie para defenderme. Ujú. Bien, ya por acabar con la entrevista, una última pregunta que me gustaría hacerte. Es que me gustaría que nos cuentes cómo se os puede echar una mano. En plan, ya sé que desde España, pues, un poco difícil, ¿no? En plan, no estamos allí para tal. Pero si hay algún modo de que alguien que nos esté escuchando y quiera colaborar con plantarle cara o presentar una alternativa al proyecto de Milei, ¿tú qué dirías que se puede hacer desde aquí para echaros un cable? Yo lo que vi en los últimos días fueron que hicieron varios videos parodia de allá de España que salieron, no sé si en La Sexta puede ser que sea el canal, pero bueno, Sí, salieron puede ser. varios, sí, Puede ser, salieron sí. varios videos burlándose de Milei y eso acá les pegan el ego a ellos, porque la gente acá lo que tiene es que piensan mucho más en lo que dicen de afuera que en lo que pasa acá adentro. Entonces, si vos tenés, en España se están burlando, eso le pega un poco en el ego a ellos. Porque son cipayos, ¿viste? No importa tanto lo que pasa acá, pero sí lo que piensan en el mundo de nosotros. Entonces, creo que esos videos me hicieron reír bastante y ahí les tocaba una fibra a los libertarios, me parece. De acuerdo, pues bueno, muchas gracias. Esta va a ser, voy a despedir ya. Esto ha Dale, sido Avanza con Alexis Cook, Arrepentidos de mi ley. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el martes que viene a la misma hora con otro invitado o invitada. muchas gracias por la Eh, invitación. Un gusto. a ti, muchas gracias.